Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Es un gusto el que estés tú ahí acompañándome. Es un gusto que estés ahí tú presente en este inicio de este proyecto que teníamos muchos deseos de realizar y hoy por hoy pues está siendo una realidad. Y bien, vamos a iniciar. Me presento, mi nombre es Maribel Rodríguez Macegosa, yo soy psicóloga, tengo una especialidad en tanatología clínica y otra especialidad en adicciones, me dedico a este mundo de las adicciones y que será el tema que hoy veremos. El tema de la tanatología lo haremos en otro momento, pero hoy nos enfocaremos en las adicciones, ¿vale? Voy a tratar de usar un lenguaje sencillo, un lenguaje con no tanto tecnicismo, porque la idea es que tú lo comprendas, que tú que estás ahí acompañándome tengas una noción de lo que estoy hablando, ¿sí? Entonces esa es la idea. Agradezco también el acompañamiento y el apoyo de Siux Digital, que también nos va a estar apoyando. Y bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Esto es para ti. Esto es para ti que espero que estés ahí atento, receptivo o receptiva. Voy a hablar en términos generales. A ti que probablemente seas la persona que ya estés en el consumo o que seas la familia, que seas la mamá, que seas el papá, que seas el hermano, el vecino, el amigo, los abuelos. Esto es para todos porque a todos nos interesa esta información. Debemos de tener conocimiento de lo que estamos pasando, de por qué surge, por qué se da, de cuáles son las consecuencias, cómo se debe buscar la ayuda, cuál es la ayuda adecuada. Todo esto es muy importante porque en la mayoría de las veces andamos sin rumbo. Por eso es que le pusimos ese título a nuestro programa, que es Sentido a mi vida, porque todos tenemos esa necesidad de encontrarle un sentido a nuestra vida. Cuando se pierde ese sentido es cuando buscamos las soluciones en otras cosas y en este caso pues predominan las sustancias psicoactivas. ¿Vale? Bueno, pues yo espero que te sea muy útil toda esta información, que de verdad escuches cada detalle, cada situación que te estoy yo compartiendo, porque es de suma importancia. Partimos hoy con un tema que es súper importante y que es la base de los siguientes temas que veremos y que seguramente se darán. Hoy veremos el tema de lo que son las adicciones, ¿sí? Lo que es una adicción. Una adicción, pues, es un proceso que se vive. Hay muchas definiciones, ¿sí? A mí me gusta esta, ¿sí? Que es un proceso de pérdidas, de control, de libertad, que la persona tiene ciertos tipos de conducta y que tiene como característica una producir dependencia, otra producir síndrome de abstinencia. En el lapsos que no se consumen, los síndromes de abstinencia son muy fuertes, y el otro es que se produce una tolerancia, es decir, cada vez el cuerpo va a requerir de más sustancia, de más que sean más continuas, y entonces el cuerpo, el cerebro va teniendo esta tolerancia cada vez más. Va siendo más resistente a las sustancias. Aquí es vivir, la persona que consume vive en función de la droga y para la droga. O sea, es un continuo estar solamente con su relación, digamos, yo digo amorosa, con la droga. Cuando hablamos de sustancias, cuando hablamos de adicciones, no propiamente se refiere nada más a la situación de sustancias psicoactivas. Hay dos tipos de adicciones. Una es las químicas, las adicciones químicas, que aquí vienen incorporadas todas las sustancias psicoactivas, entre ellas pues las drogas legales y las ilegales. Las legales pues ya sabemos qué es el tabaco y qué es el alcohol. ¿Sí? Aunque pues muchas veces vemos que supuestamente es nada más para mayores de edad, pero muchas veces vemos que los mismos adolescentes ya pueden entrar a una tienda y ya adquieren el alcohol y el tabaco. Esas son las drogas legales. ¿Sí? Las drogas ilegales, bueno, pues yo me atrevo a mencionar en un principio el cannabis, que es la marihuana, ¿sí? Y de ahí pues parten
un sinnúmero de drogas que todos los días van saliendo diferentes versiones, diferentes diseños, ¿sí? Bueno, como es el cannabis o la marihuana, como es la cocaína y todos sus derivados que se han hecho ya de la cocaína, como son las metanfetaminas, ¿no? Ahorita el famosísimo cristal, y es el que está predominando ahorita, cuando menos en nuestro país es muy de mucha visión, digamos, en los adolescentes y en los adultos, el poder consumir esta droga, de tenerla a la mano y meterse a este mundo del consumo. Bueno, vienen otra infinidad de drogas, como son los hongos, como son las anfetaminas, las benzodiazepinas, que bueno, que aunque son recetadas por medio de receta y que son controladas, muchas veces las personas las pueden adquirir y hacerse también dependencia, crear dependencia a los medicamentos, ¿sí? Los medicamentos no son malos, por eso se crearon, pero siempre que sean prescritos por la persona indicada, por el médico adecuado, y que se tomen con un control. Existe, por ejemplo, la heroína que no predomina tanto en nuestro país porque es como que es más consumida en el país del norte, ¿sí? Aunque en México la parte del consumo es en la parte del norte, como poblaciones como Tijuana, como Nuevo Laredo, la parte ya que es vecina al país del norte, ¿sí? Bien, la otra parte de las adicciones es las adicciones comportamentales o de conductas, ¿sí? Aquí viene, por ejemplo, la ludopatía. La ludopatía es aquella adicción al juego, ¿sí? En Estados Unidos y aquí en México también existen casinos donde se apuestan grandes cantidades, pero muchas veces no es necesario ir a un casino. Se puede hacer una ludopatía en casa, se puede hacer una ludopatía aquí mismo en los bares, en diversas formas, ¿sí? Inclusive puede ser una adicción a los juegos de gallos, a las carreras de caballos, a los naipes, ¿sí? Entonces esta parte de la ludopatía también es una situación muy delicada y es una adicción que si no consumes químicos sí es de conducta. Otras, bueno, hay muchísimas más adicciones. Está los comedores compulsivos, que realmente no hay un control de la comida, ¿sí? Y que se va a los extremos. Está también, por ejemplo, los adictos al sexo, ¿no? La pornografía, que se sale de control y que se vuelve un estado de vida y que se vuelve una obsesión constante y que provoca ya serios problemas en el individuo. Están las adicciones, por ejemplo, algo que podemos decir que no existe, la adicción al trabajo. Hay gente que se mete duro al trabajar por el deseo de tener nuevos ingresos o porque ya se le hace un hábito el estar trabajando ya no las 8 horas diarias, sino las 12, 16 horas diarias, que no puede comer bien, que ya no descansa adecuadamente, que no se da un autocuidado y puede llegar también a producir una adicción. Están también, por ejemplo, las adicciones a los videojuegos, ¿sí? Al móvil, al celular, al internet, y eso es un poquito preocupante. Si bien son muy necesarias, también está produciendo ya mucha adicción, sobre todo en los jóvenes. Los adultos pues todavía como crecimos con otras ideologías, otro tipo de juegos, otro tipo de recreaciones, no nos enfrascamos tanto, pero en los adolescentes y en los jóvenes sí está produciendo mucha adicción. En los niños los videojuegos, pues mucho cuidado, porque también el dejarlos con los videojuegos para que no den molestias, para que me dejen descansar, porque me voy a trabajar y que se quede viendo videojuegos en exceso. Yo no estoy diciendo que sean pues malos, pero el exceso es lo que es perjudicial para el niño y también para los jóvenes, ¿no? También podemos decir que también existen adicciones a las compras compulsivas, ¿no? ¿Cuánta gente no tiene una tarjeta de crédito y va y se endeuda y compra y se meten a tiendas y compran cosas que muchas veces pues ni son tan necesarias, ¿sí? Que llegas y pues que a veces ni las utilizas o las utilizas 2, 3 veces y las desechas. Y no es porque muchas veces haya dinero, es simplemente porque tienes esa adicción de comprar, de estrenar, de tener cosas nuevas, ¿sí? Pero también es la parte en que tú pierdes el control de ver que va a haber consecuencias. Bueno, existen estos tipos de adicciones, pero hoy me quiero enfocar precisamente a lo que es la adicción
a las sustancias, ¿sí? No estoy haciendo a un lado a las demás, también hay que ser tratadas, pero es en menor grado, ¿sí? Aquí lo que nos está rebasando en nuestras comunidades, bueno, yo me enfoco a nuestras comunidades de aquí, nuestros alrededores, Tula, Tepeji, Tlahuelilpan y todas nuestras comunidades, aunque es a nivel nacional, ¿sí? En este sentido, pues nos está rebasando esta situación y es muy preocupante, es muy doloroso, es muy duro, porque provoca un daño a nivel individuo y a nivel social, a nivel de salud pública, a nivel, digamos, de todo el contexto, ¿vale? Nos enfocaremos hoy a hablar sobre las adicciones, qué son, qué significan, qué provocan, de dónde vienen, ¿no? Bueno, ¿qué es una adicción? Bueno, ya vimos que es un proceso, es donde hay una pérdida de control, hay una pérdida de libertad, en la cual el individuo o la persona tiene conductas que lo llevan a ser disfuncional, ¿sí? A no funcionar adecuadamente y se va perdiendo, ¿vale? Hay algo muy importante que debe quedar muy claro. La adicción, las adicciones, la dependencia es una enfermedad. Sí, eso que debe de quedar muy claro. Ya pasaron esos tiempos en que decíamos que era un vicio, que los tratábamos como teporochos, como que no tienen voluntad, como que son personas perdidas, como que son personas malas. Los adictos no son personas malas, los adictos son personas enfermas. Y que tú y yo que no tenemos esa enfermedad debemos agradecer que no nacimos con esa enfermedad y que no la fuimos creando, pero ellos no, digamos, aquí vamos a ver también mucho la comprensión hacia él y la ayuda que se le puede otorgar, ¿vale? Porque muchas veces la sociedad misma rechaza a la persona que consume, lo estigmatiza, lo ve con asco, lo ve con horror, lo ve como que es lo peor de la sociedad, ¿sí? Y eso es un error muy grande porque son parte de nosotros y que si bien provocan un daño a nivel social, pues también nosotros le provocamos un daño a él al provocarle tanto rechazo, ¿vale? La Organización Mundial de la Salud así lo avala como que es una enfermedad. Es una enfermedad biopsicosocial. ¿A qué me refiero cuando hablo de estas tres esferas? Bio se refiere a la parte biológica, a la parte física. Las adicciones, cuando la persona consume, se provoca un daño severo, un daño irreversible, ¿sí? A nivel físico. Estamos hablando de que provoca un deterioro por fuera, piel, dientes, cabello, uñas, se ve adelgazamiento extremo, la persona va teniendo su cara sus ojeras, su piel se va haciendo como que va perdiendo su tonicidad y su color, pero por dentro el daño es todavía mayor. Los órganos más afectados cuando uno consume es el hígado y el cerebro, que son los órganos más importantes y son los órganos que más se afectan con el consumo. No descartamos también, obvio, el daño que se hacen a los pulmones, al corazón, al sistema gástrico, porque son sustancias que queman, que irritan, ¿sí? Entonces, es un deterioro que se va ocasionando y que va avanzando y que al principio no se ve, pero con el paso del tiempo tú vas viendo que tu estado físico ya no es el mismo. Psico, ¿por qué? Porque hablamos de la psique es la mente. A nivel cerebral, el daño también está siendo muy grave, ¿sí? Estamos matando neuronas a través del consumo, se va distorsionando mucho los pensamientos, los sentimientos, ¿sí? El sistema límbico, que es el sistema que se encarga de regular las emociones, se ve muy afectado, ¿sí? Como que la droga lo secuestra, ¿sí? Lo toma para sí y le dice al ser humano, no pienses, no concretes, no tomes decisiones, manda esa información al lóbulo frontal, que es la parte que nos da la parte de las decisiones, la parte del estar planeando, ¿sí? Entonces esta parte se bloquea y por eso el ser humano no es capaz de tener voluntad de decir, esto me está haciendo mal, lo dejo, lo suprimo
y sigo adelante. No, esto todo es una función cerebral, ¿sí? Se afecta mucho cerebralmente, vienen después situaciones como psicosis, como enfermedades mentales, trastornos mentales que posiblemente ya hayan existido antes del consumo o puedan surgir después del consumo. Mi teoría es que ya cuando empiezan a consumir ya hay un trastorno aparte de la adicción instalado. Ese será tema de otro programa porque es un tema súper extenso y un poquito complejo de entender, pero súper importante, ¿sí? Porque la mayoría de los adictos, aparte de tener el trastorno por el consumo de sustancias, tienen algún trastorno agregado o otros trastornos, ¿no? A veces no nada más es uno, son 2 o 3. Social, ¿por qué? Porque es un daño social, ¿sí? Como les explicaba hace rato, ¿no? Es un daño que provocas en el contexto, que provocas a nivel de sociedad, es un daño de salud pública, es un daño económico también que se genera, ¿sí? Entonces, por eso es que es una enfermedad biopsicosocial. Esto es muy importante comprenderlo y entenderlo. Ok. También es una enfermedad multifactorial. ¿A qué nos refiero cuando decimos multifactorial? A que existen muchos o varios factores que pueden detonar que la persona se vea rebasada o que se vea de alguna manera en riesgo de consumir. La primera de ellas de la que te quiero comentar es la heredabilidad. Es aquella condición genética con la que el ser humano nace. Todos traemos genes, ¿sí? Pero la heredabilidad de la parte del consumo sí existe, sí se hereda, sí puedes venir predispuesto, claro que sí. La persona que tiene dependencia es porque traía esa parte, no lo supo, no lo sabía, nadie se lo dijo, probó, le gustó y de ahí se fue como hilo, ¿sí? Consumiendo, porque se despertó, yo les digo, se despertó el león que dormía, ¿sí? Entonces, a partir de eso ya viene todo lo demás, toda la historia del consumo. Esto de los genes, en lo particular, yo por ejemplo provengo de una familia que ha habido consumo desde mis antepasados, tatarabuelos, bisabuelos, abuelos, padres, entonces traigo esa de alguna manera, esa predisposición, esa herencia. Que la traiga, no lo sé, ¿sí? Pero se me puede también a despertar. Es muy importante esto de decir, todos creemos que el consumo empieza ahorita más en los adolescentes, sí, pero también se puede empezar a una edad adulta. A mi edad la puedo empezar yo a generar y puedo empezar a desarrollar esta enfermedad. Ok, otro factor es el de la crianza, el de la familia, cómo fuiste educado, cómo te dieron factores de resiliencia, cómo formaron tu carácter, cómo era tu familia, ¿era funcional? ¿Era disfuncional? Muchas veces en mi consultorio me dicen las familias, es que no sabemos qué pasó. No sabemos por qué le ocurrió esto, por qué se metió a este mundo de las drogas. Sí fue un niño amado, bien criado, lo llevábamos a la escuela, lo llevábamos a deportes, lo tratábamos con amor, lo llevábamos a misa, no sé, muchísimas cosas que podemos ir sumando. Pero realmente cuando empiezo el trabajo familiar y empezamos esa historia, esa entrevista y que nos vamos al pasado a explorar qué pasó, cómo lo educaste, qué es lo que pasaba contigo y tu esposo, cuando llegó el hermanito, cuál fue la reacción, etcétera, etcétera. Entonces encontramos que sí hay factores que pudieron haber detonantes, que pudieron haber sido detonadores de que el chico después buscar esa fuga, ¿sí? A veces creemos que somos perfectos, que no hay problema, que nuestra familia es de lo mejor y que no, pero siempre puede haber algo que llegó a de alguna manera a incitar a que el chico buscara esta fuga. Crianzas positivas, es lo que decíamos, no hay padres perfectos, no hay familias perfectas, eso lo sabemos. Por eso es la importancia de este programa, por eso es la importancia de que tú escuches y que si eres papá joven y que si apenas estás empezando con tus niños pequeños o estás planeando tener hijo, sepas de todo esto, porque es de suma importancia. No es regla y no hay un solo factor predominante, son varios factores que vienen a sumarse.
El otro es, por ejemplo, la escuela, cuando entran a la escuela, ¿sí? Funciono como estudiante, mi aprendizaje es lento, los papás son muy, presionan, exigen, ¿sí? No, es que tú puedes, es que tú eres de 9, tú eres de 10, y yo los 8 no los paso, yo los 6 tampoco, mucho menos una reprobada. Empieza estar sobre el niño, el sobre a trabajarlo, ajá. Entonces eso detona un poquito en él, en que empieza la autoestima, empieza a bajar. Entran a la secundaria y entonces empiezan a conocer a diferentes amigos, los pares que son predominantes, y que por ahí puede haber ya un problema de relaciones interpersonales no muy sanas. Y la otra sería, bueno, la sociedad, cuando entras a trabajar, cuando en tus amigos, en las fiestas, cómo actúas, cómo convives, todo esto también es factor relevante, ¿vale? Bueno, nos vamos a ir a algo que en esto sí quiero que pongas súper mucha atención, porque es básico que lo entiendas, lo comprendas. Tú, si eres el que consume, si eres el que estás consumiendo, y tú también, si eres la parte de la familia, que sea la esposa, que sean los padres, que seas cualquier tipo de familia que me estés escuchando, ¿sí? Las adicciones se dividen en 3 fases. Uno es uso, el otro es abuso y el otro es la dependencia, ¿sí? Bueno, el uso. Todos iniciamos por un uso, por un principio, ¿sí? El uso se divide en 2. Que es experimental y que es también habitual, ¿eh? Que te habitúes. El experimental es el clásico adolescente, aunque los adultos tampoco no los eximo, no los quito, también tienen usos experimentales, ¿sí? Es el clásico adolescente que empieza por probar, ¿no? Por probar el cigarrito, por probar el tequilita, una cerveza, y muchas veces los padres somos de alguna manera generadores de esto, porque muchas veces dicen, pues enséñate, y si te vas a enseñar, enséñate conmigo, que sea aquí, no que sea allá donde yo no te vea, ¿no? Y muchas situaciones que vamos nosotros, conductas que vamos nosotros generando, y que al chico pues se le hace como que, pues es muy normal, ¿no? Esa es otra situación, que normalizamos el consumo, que lo hacemos como automático, como que no pasa nada, es parte de la cultura, es parte de la sociedad, que haya un bautizo, que haya unos 15 años, que haya una boda, que haya una graduación, que haya una simple convivencia y que no pueda faltar el vino. Entonces, el uso empieza en eso, en una parte de experimento, a ver qué se siente, a ver a qué sabe. Aquí cabe resaltar que no es el sabor de la droga, de cualquier droga, llámese alcohol, nicotina o drogas ilegales, porque les quiero decir que el alcohol también es una droga, la nicotina también es otra droga. A veces creemos que esa parte es muy aparte, que eso no va a generar adicción y que no hay problema. No, es tan perjudicial como cualquier droga ilegal. Entonces, ese primer consumo no te va a saber bien. No nos gusta el sabor ni de la marihuana, el olor, ni el sabor del vino, ni las otras drogas. Digo, yo no las he probado, pero bueno, el alcohol sí. Entonces no es satisfactorio. Sí, lo que nos produce alegría, placer, es precisamente lo que produce en mí, el efecto. Eso es lo que ando buscando y es lo que me agrada. Ajá. Entonces en el uso experimental está esa parte. Me voy con el amiguito, cuando trabajé en la secundaria yo los escuchaba, ¿no? ¿Qué se vas a traer? Nos vamos a ir, la clásica pinta, ¿no? Que se van con los amigos, que se vuelan las clases y que se van, bueno, pues, consumen cerveza, consumen vino, consumen otras cosas. Ahí empieza, pero es muy radical, es muy de vez en cuando pueden. ¿Por qué? Porque los adolescentes somos supuestamente vigilados, acompañados por los papás, aunque a veces los papás ni en cuenta. A veces los últimos que se enteran son los padres. Ajá. Entonces, en esa parte del experimento, a ver qué se siente, a qué sabe. Lo habitual, bueno, es que lo hagas un hábito, aunque sea muy allá de vez en cuando pueda, ¿no? Pues lo hago, ¿sí? Entonces, lo haces como un hábito. En el uso todavía no hay consecuencias, todavía no hay consecuencias negativas, no se vislumbra ninguna situación física, inclusive un alumno puede funcionar, ahí, se echa sus chelas o se fuma su churro de mota, pero es funcional, doctora, me dicen, es funcional, él va bien de calificaciones, hace sus tareas, sí, pero ¿cuánto va a durar eso? ¿Sí? O sea, lo minimizamos, lo hacemos como que va a pasar, como que no hay problema, ¿sí? Entonces, ese gran error hay que empezarlo a trabajar.
No es que no tenga que ver, no es que no sea problemático, es que lo que viene va a ir avanzando esto. Después del uso, ¿a qué nos vamos? Al abuso. Es la parte intermedia, la otra es el nivel primario, esta es la parte intermedia, la parte en el que ya se va a un consumo más extremo, en el que ya voy continuamente a fiestas, a los antros, o en mi propia casa compro los Six, la botella, todo lo que yo pueda tener, lo empiezo a obtener y empieza a exacerbarse el consumo, empieza aquí ya a tener de alguna manera situaciones en que nos van a dar problemas, en que ya no voy a funcionar, ya voy a tener problemas en la escuela, puedo desertar, aquí es donde se empieza a desertar de las escuelas, de las secundarias, de las prepas, ¿sí? Aquí es donde ya se empiezan a tener consecuencias como pérdida de trabajo, como amonestaciones, como bajarles el sueldo, empiezo a reprobar, me empiezan a expulsar, empiezo a tener problemas familiares con la esposa, con los padres, con los hijos, ¿sí? Empiezo ya a ser disfuncional. Y aquí ya empieza a haber deterioro físico, deterioro mental. Hay quienes dicen que hay que esperarse hasta la dependencia para que haya un internamiento. Yo diría que ya desde aquí ya hay que ir evaluando, analizando de que pueda haber ya una contención antes de que pase a mayores, a que pase a la tercera fase, que es la dependencia. La dependencia aquí es cuando ya la situación ya se exacerba, ya se va a extremos, ya no hay un control, ya la persona pierde toda libertad, pierde toda voluntad de decir, pues sí quiero, y lo voy a hacer, ¿no? Y yo puedo salir de esto sin ayuda, este no es un problema para mí, sí, pero lo estamos viendo que no. Hay una pérdida de control aquí para iniciar el consumo, sí, es decir, no se puede detener, lo hace, sí, pero también para terminarlo, no sabe terminar a tiempo, no sabe decir, pues ya, aquí es un límite, ya de aquí le paro. No, ellos quieren seguir y no hay para ellos un término, ¿sí? Es el clásico invitado que está en una fiesta y empieza a ingerir alcohol o empieza a ingerir, pues la droga por lo general no la hacen en público, la hacen aparte, pero ¿qué hacen? Pues ya se terminó la fiesta, 12, 1 de la mañana, y es, ¿cómo tan temprano? Bueno, ¿qué hacen? Pues se van a un antro o se van con los amigos a una casa a seguir la fiesta, a seguir de alguna manera, a seguir consumiendo, hasta no tener un límite, ¿sí? Entonces, la dependencia es cuando ya estamos hablando de una adicción, es cuando ya se instaló la enfermedad y ya no hay vuelta para atrás. O sea, ya eres un enfermo en toda la extensión de la palabra. Y sabemos que esta enfermedad va a ser crónica, ¿sí? Tiene cronicidad, ¿sí? Se va haciendo vieja, va avanzando. Ajá. Y si no la paramos, pues esto va a tener ya algunos términos muy tristes. ¿Sí? Entonces, cuando uno se da cuenta que ya tiene una dependencia, aquí ya donde entra el trabajo fuerte, el trabajo ya continuo, profundo, ¿sí? Es una enfermedad que es incurable, ¿sí? Tengo que decirlo, y en los grupos se dice mucho, es una enfermedad incurable, progresiva y mortal. ¿Qué es lo que se puede hacer? Se puede detener, ¿sí? Es una enfermedad como el cáncer, como la diabetes, que bueno, aparecieron, están, ¿qué hay que hacer? Pues ya no va a tener cura, solamente que te vas a cuidar, vas a tener abstinencia, porque la primera regla para tener una recuperación es total abstinencia. Aquí no es de que, bueno, ya me echaba tantas rayas de cocaína, pues ahora nada más me voy a echar tantas, o tantos porros de marihuana, o metanfetamina al cristal, lo voy a ir racionando, no, ¿sí? Aquí es de que tiene que haber una total abstinencia. En este periodo y en el periodo del abuso también existe un mecanismo de defensa que utilizamos en psicología, y el principal es la negación, ¿sí? El paciente niega tener una enfermedad y sobre todo también niega obtener una ayuda. No la quiere, no la desea y no está dispuesto. Aquí que hay que hacer un trabajo continuo, un trabajo fuerte, un trabajo de contención. Se instala en el individuo una obsesión tan grande,
tan recurrente, tan instalada, que eso es lo que provoca tener continuamente y lo que le llamamos pensamiento adicto. La persona no piensa en otra cosa más cómo consumir, cómo conseguir la sustancia y dónde se la va a ir a aplicar, ¿sí? Entonces la persona empieza a buscar todo eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya no puede parar. Simple y sencillamente la droga se volvió su vida, vive para consumir, ¿sí? Y consume para vivir. Entonces, en esta situación, la persona empieza a buscar nuevamente el consumo todos los días. Los tipos de tratamiento. Bueno, los tratamientos van a ser dependiendo de la fase. Si es un uso, recomendaciones, un tratamiento de ambulatorio, terapéutico, aquí yo no recomiendo todavía el grupo, es poco a poco, ¿sí? Pero sí ya ir trabajando la psicoeducación, que el paciente sepa qué está haciendo y lo que se está haciendo. Ajá. En la fase del abuso, ahí ya es un trabajo más profundo, puede ser un trabajo de ambulatorio. Cuando hablo de ambulatorio es de entrada por salida, por medio de terapia, grupo de ayuda mutua, y inclusive muchas veces acudir con un especialista, un psiquiatra, para que les baje la ansiedad, que muchas veces pueden tener ese tipo de crisis de ansiedad. Y en el caso de la dependencia, aunque no descarto en el abuso que ya pueda haber una intervención, antes de llegar a un daño mayor, aquí sí también ya cabe una intervención. Aquí lo buscaría más que fuera voluntaria, cuando todavía hay una poquita más de conciencia. En la dependencia sí ya podemos aplicar un internamiento involuntario, porque ya la persona ya no quiere, ya no la desea, ya no está en un punto de poder decidir, ¿sí? Hay 3 cosas que son súper importantes para que sí amerita un tratamiento involuntario. Hay gente que dice que no, eso no puede ser, que no debe de ser. No, sí, hay 3 puntos importantes por las cuales sí se puede hacer un internamiento involuntario. Una de ellas es que el paciente esté en peligro de vida, ¿sí? Que esté en situación de calle, que le pueda suceder a un accidente, pues que ya no tenga remedio, o que pueda tener una sobredosis y irremediablemente morir. Es preservar su vida y es el primer derecho humano, ¿sí? Entonces, ese sería el primer motivo por el cual sí amerita un internamiento involuntario, una intervención involuntaria. El segundo es que esté en riesgo su entorno, su familia, que ya haya violencia, que ya haya intentos inclusive de daños mayores. Entonces, no llegar a la violencia, que ya haya intentos, sí, que ya veamos que ahí hay un riesgo tremendo, sí, y muy fuerte y muy que pueda tener ya unas situaciones que ya no tengan, pues, de alguna manera remedio. Y la tercera es que es un peligro para la sociedad. Aquella persona que roba, que puede delinquir, que puede asesinar, que pues también necesita urgentemente una intervención involuntaria, porque no está en conciencia, no está con todo su ser abierto, despierto, ¿sí? En los internamientos, bueno, tiene que ser un procedimiento integral, donde haya terapia, donde haya grupo, los 12 pasos que son súper importantes y es como la base, pero antes de eso sí sería conveniente la intervención de un especialista donde les baje toda esa psicosis que muchas veces lleva y que no está en la realidad. ¿Para qué? Para que después pueda apreciar la terapia y pueda apreciar lo que es toda la enseñanza de los 12 pasos. Bueno, con esto me quedo. Yo espero que si lo viste este enlace, lo vuelvas a ver para que te queden un poquito más clara todo lo que significa y lo que va detonando la adicción. Es todo el mundo, es de verdad, la información es súper grandísima, pero bueno, con eso nos vamos a quedar el día de hoy. Espero que te sea útil, espero que esto llegue a personas que les pueda ayudar. Estoy atenta. Sí, yo trabajo la terapia de manera particular, tengo mi consultorio privado, lo tengo en la comunidad de San Miguel Bindó, muy cerca de Cruz Azul. Trabajo presencial, para mí es la forma más adecuada, pero también la trabajo en línea para gentes que están a distancia, por medio de videollamada, por medio de
de alguna otra plataforma, lo puedo hacer sin ningún problema. Pues te pido de favor de tu bondadosa ayuda para que nos ayudes a compartir este enlace, para que nos ayudes a compartir esta información a personas que les pueda ayudar y les pueda ser útil y que vean que hay una solución, que sí hay una solución, solamente es conocerla. ¿Vale? Dale like o danos tus reacciones y pues también puedes dejar tus comentarios, ¿sí? ¿Qué deseas saber? ¿Qué dudas tienes? Preguntas o comentarios en sí son bien recibidos. Te agradezco mucho, te espero en el próximo programa. Esto será en el mes de agosto y el siguiente tema es de suma relevancia, suma importancia, súper importante, que hablaremos sobre la familia, la codependencia, la coadicción, cómo puede actuar la familia, cómo es afectada y cómo puede actuar en ayuda de la persona que está consumiendo y en su propia ayuda. No te lo pierdas, de verdad, si eres un familiar, debes de estar ahí, debes de conocer cómo puedes tú apoyarle. Te agradezco mucho y yo deseo, de verdad deseo que tú estés bien. Gracias.